Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Somos el equipo 3 de Cátedra Vallejiana de la Universidad César Vallejo y te vamos a hablar el día de hoy de Vallejo, el legado de la literatura peruana. ¿Qué tal, estimados amigos y amigas? Un cordial saludos a cada uno de ustedes en nombre de este gran equipo, quienes trabajaron en la realización de este documental. Como buenos peruanos hemos leído o hemos escuchado las obras emblemáticas del gran poeta y escritor del siglo XX. Él es el gran César Abraham Vallejo Mendoza, una de las más altas cumbres en la literatura universal. ¿Qué obras has leído? ¿Qué sabes acerca de su vida? Con estas interrogantes, iniciemos. Un poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, en el Perú. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos y su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas eran indígenas y sus abuelos eran gallegos. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX y el máximo exponente de las letras en el Perú. Su obra estuvo marcada por un amplio realismo donde plasmaba lo cotidiano del ser humano, la injusticia social y política. Su legado literario trascendió de generación en generación. Escribió sus primeros poemas que publicaría entre 1914 y 1916 en periódicos locales. Además, se integró al Grupo Norte, donde entabló amistad con Víctor Raúl Aya de la Torre, Antenor Orrego y Alcides Espelucín. Entre 1915 y 1918, Vallejo escribió su primer libro llamado Los Heraldos Negros, que publicó en 1919. En agosto de 1920 se le acusó injustamente de ser el instigador de un incendio y saqueo. Estuvo en el calabozo de Trujillo, donde salió 112 días después, en febrero de 1921. Desde entonces, Vallejo ya no quiso quedarse más en Trujillo y decidió viajar a Lima, donde publicó Trilce en octubre de 1922. César Vallejo en Europa. A causa de que se da cuenta de que su proceso podría abrirse nuevamente, César Vallejo toma rumbo hacia Europa, exactamente hacia Francia, París. Es allí donde vive en sus primeros años
sus momentos más difíciles económicamente. Pese a ello, no dejó de ejercer su pasión y utilizó la belleza de la ciudad luz como fuente de inspiración, dejándonos su gran legado plasmado en sus obras, tales como la segunda edición Trilce, quien le escribió en España en 1930. Ya en su regreso a París nuevamente, destaca su obra de teatro Moscú contra Moscú, que luego fue titulada Entre las orillas corre el río. Póstumamente aparecieron Poemas humanos en 1939 y España, aparte de mí este cáliz, en 1940, y además Contra el secreto profesional y el arte y la revolución, escritas en 1930 y 1932, que vinieron a aparecer en 1973. Es allí en Francia donde conoce a Georgette Philippard, quien le acompañó hasta sus últimos días de existencia a nuestro gran César Abraham Vallejo Mendoza. A raíz que César Vallejo culminó sus estudios, pudo desenvolverse en la literatura, encontrando un refugio y consuelo en los poemas y obras que escribía, de acuerdo a sus vivencias, anécdotas y amores. Asimismo, también pudo plasmar los conflictos de la sociedad, de acuerdo en el país donde estaba, Europa. Esto conllevó a que pueda publicar Trilce II y Tuxteno, un reflejo de lo que sucedería en esos tiempos. En tal sentido, en la actualidad, leer sus obras hace que tengamos una remembranza y autoanálisis de las situaciones actuales y personales. Gracias a ello podemos tener otra perspectiva de la vida y de las cosas. Gracias. César Vallejo, emprendedor cultural. El emprendimiento, más que un conjunto de acciones, constituye una actitud. Esta se puede apreciar en diferentes rubros y no solo en el económico. En otras palabras, todo forma parte de una cultura de emprendimiento que permite a los interesados a seguir adelante, pese a las adversidades, y llegar así a las metas trazadas y cumplir con los objetivos propuestos. En este caso hablamos de la actividad cultural. Podemos ubicar a los artistas y dentro de esto a César Vallejo. César Vallejo fue un hombre sencillo. Nunca estuvo rodeado de lujos, su riqueza más bien es de tipo simbólico o inmaterial. César Vallejo fue, por sobre todas las cosas, un literato, un hombre de letras. Su objetivo, más que generar riqueza material, fue el de producir riqueza artística, es decir, riqueza cultural. Su vida estuvo dirigido por ese camino, nunca se dio por vencido, y pese a no ser reconocido en vida, siguió escribiendo y difundiendo sus ideas, como todo un emprendedor, desarrollando actividades de subsistencia que finalmente lo ayudaron a crear, a producir y a dejarnos una herencia cultural riquísima. César Vallejo, gracias a esas labores y posteriormente a la labor infatigable de su esposa, se encuentra en un sitial incuestionable en el terreno de las letras peruanas y de habla hispana en líneas generales. Su obra es leída y estudiada en todo el mundo y es un merecido representante de nuestra nación peruana. César Vallejo, a sus 25 años, escribió Los Heraldos Negros, uno de sus primeros libros de 69 poesías, titulado Los Heraldos Negros. Como gran parte de su trabajo destaca la condición y el dolor del ser humano, que nos define como seres humanos que registramos todo lo que nos acontece e incluso aquello que es mucho más inmenso que nos domina, por lo que no tenemos ni idea, el destino, lo divino, el sufrimiento y hasta la muerte. Vallejo, el legado de la literatura peruana, con su subtema
contexto sociocultural en Perú y en Europa. Como sabemos, Vallejo fue considerado uno de los poetas más importantes de la lengua española en el siglo XX. Sus obras estuvieron marcadas por una profunda exploración de experiencias humanas, ¿no? A través de la muerte y el sufrimiento que vivió. Vallejo, también podemos resaltar, fue uno de los escritores más comprometidos con la poesía, ¿no?, que refleja sus creencias políticas. Como sabemos también, la obra más importante de César Vallejo para muchos es el famoso libro Los Heraldos Negros. Desde su primer poemario se pudo notar en la escritura de Vallejo una preocupación por la situación sociopolítica que lo rodeaba. Él siempre evocaba mucho su cultura, ¿no?, andina, con los paisajes, en sus escrituras, también las costumbres, tradiciones de su pueblo. Una vez que él viaja a Francia, cambia su ámbito y también en ese país desarrolla su ideología política. Él frecuentaba los intelectuales de la época en París, lo que le permitió compartir ideas. También en ese país fue miembro de los partidos comunistas de España, Francia y Perú. ¿Qué podemos hablar más de su viaje a Europa? Él parte a París, donde permaneció mucho tiempo, con algunos viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos hasta el fin de sus días. Estos años estuvieron marcados por una gran pobreza e intenso sufrimiento físico y moral que él vivió. Su poesía fue una lírica donde Vallejo alcanzó su verdadera expresión. Esta constaba de 3 etapas: modernistas, vanguardistas y revolucionarias.